Hola amada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más. Bienvenida a la lección 16. Hoy estamos en Apocalipsis 12. Amadas, les quiero recordar que el seminario Descubrimiento del Pasaje será este sábado 18 de enero a las 9 de la mañana, hora de Miami. Y allí las esperamos. Bueno, ¿alguna vez has sido atacada por un dragón? ¿Has sentido el calentón de su aliento respirándote en la nuca? Ese aliento de fuego te está causando que la culpabilidad de tu pecado del pasado te esté quemando por dentro. ¿O será que las acusaciones del dragón están llenando tu mente de dudas, mentiras, inseguridad, dándote un espíritu de temor o de ansiedad? La culpabilidad, la duda, la inseguridad, el temor, la ansiedad no pertenecen en nuestra vida. No fuimos creadas para llevar esas cargas. Esos son los susurros del dragón del capítulo 12. Y primera de Timoteo 1:7 nos dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Pedro 5:7 nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esas son las verdades con las que tenemos que responder a los susurros del dragón. Satanás nos siembra esas cosas que son frutos del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, no el fruto del Espíritu de Dios. Y tú y yo tenemos que darle muerte a los pensamientos que el dragón susurra a nuestra mente. Y Apocalipsis 12 nos enseña cómo hacerlo. En el versículo 11 dice: lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Nuestra batalla es real y es espiritual. Pero Cristo venció y desarmó a Satanás en la cruz. Y esa es la victoria de todo el que ha puesto su fe en Cristo como su Salvador. Y es lo que vamos a aprender hoy. La victoria de Cristo sobre Satanás asegura la victoria del creyente. Y lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, la mujer, el dragón y el hijo, en Apocalipsis 12 del 1 al 6. La segunda división, la guerra celestial, en los versículos del 7 al 12. Y la tercera división, la guerra espiritual, en los versículos del 13 al 17. Así que las invito, amadas, a que abran sus Biblias al capítulo 12 de Apocalipsis. Y oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú que estás sentado en tu trono, excelso y sublime, soberano Dios del universo. Señor, tú que por tu gracia hasta aquí nos has traído. Abre nuestras mentes para entender lo que tú nos estás diciendo hoy, Señor. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra. Mi Rey, danos discernimiento, danos las herramientas para poder ser victoriosas en esta guerra espiritual en la que estamos viviendo. Señor, danos fortaleza a los que estamos lidiando con dolor, con enfermedad, con tribulación, con duelo por la pérdida. Sé tú, Señor, nuestro consuelo divino, nuestra fortaleza y el escudo que nos protege. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, amada, llegamos al capítulo 12 y estaba un poco difícil, ¿verdad? Pero quiero que recuerden que este capítulo 12 no apareció aquí así de repente, de la nada, sino que viene después de los 11 capítulos anteriores que hemos estudiado. Y parece obvio, pero a veces se nos olvida que esto es una historia continua, que podemos recordar que
lo que dijimos al principio. Este libro está escrito en un género apocalíptico con símbolos y números que representan un mensaje general que es relevante, que fue relevante a la audiencia original y es relevante para ti, para mí hoy, porque es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Este libro alude al Antiguo Testamento más de 500 veces en sus 404 versículos y que debemos mantener el enfoque en el gran panorama. Jesús glorificado llama a su pueblo a permanecer firme, a perseverar en medio de la tribulación, a reconocer que Él es soberano, Él es juez justo, Él reina por la eternidad, Él vive y ya venció. Aleluya. Y eso lo hemos visto desde la primera visión que tuvo Juan, donde vio a Jesús paseándose en medio de los 7 candelabros de oro. Lo vimos en la carta que le escribió a las 7 iglesias. Cuando Juan entró por una puerta abierta en el cielo y vio al majestuoso Dios del universo sentado en su trono. Y alrededor del trono hay 24 tronos con 24 ancianos sentados en ellos. Y del trono del Dios majestuoso salen relámpagos y estruendos. Y cerca del trono hay 4 seres vivientes que están constantemente alabando al Señor. Y cada vez que alaban al Señor, los 24 ancianos se postran rostro en tierra, adorando al que está sentado en el trono y ponen sus coronas delante de él. El que está sentado en el trono vimos que tiene en su mano derecha un rollo sellado y el único digno de abrirlo es el Cordero de Dios. Jesús abre los primeros 6 sellos y por la misericordia de Dios lo que viene con cada uno es un juicio parcial y la oportunidad al arrepentimiento. Dios le reveló a Juan que Él protegerá a los suyos, a los que siguen en la tierra o a los que aún continúen en la tierra en el tiempo de la tribulación y que pusieron su confianza en Cristo como Salvador. Luego selló a los 144,000 y les encargó testificar y la multitud fue incontable. Y cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo. 30 minutos sin adorar a Dios, sin truenos, ni estruendos, ni alabanza. Silencio. Y en el juicio de las trompetas, las primeras 6 trompetas trajeron juicio parcial y la oportunidad al arrepentimiento. Y con los 2 testigos vimos que Dios nos llama a testificar de su palabra, su regreso y su justicia, aún en medio de la tribulación y aún en medio del caos. Y cuando sonó la 7ª trompeta, hubo gozo en el cielo, porque ya se acerca la consumación del plan perfecto de Dios. Y con eso en mente, ahora abrimos el capítulo 12 y vemos que Juan es testigo de una gran señal en el cielo. Una mujer embarazada, revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas, y que gritaba con dolores y angustias del parto. Y surge la gran pregunta: ¿quién es esta mujer? Y primeramente vamos al principio. Dice, Juan es testigo de una gran señal. Es una señal, no es una mujer físicamente ahí en el cielo, embarazada y a punto de dar a luz, sino que una señal. Y si estudiaste el libro de Juan el año pasado, recuerdas que Juan llama señal a un milagro, a los milagros de Jesús,
Los llamó señal porque apuntaban a algo espiritual. Y aquí igual, esto es una señal. Nos está mostrando algo, ¿verdad? El primer pensamiento que nos viene a la mente cuando decimos, bueno, ¿quién será esta mujer? Será María porque está dando a luz al Mesías. Y sí, María es la madre de Jesús. Pero en esta señal, si sigues leyendo el resto del capítulo, más adelante habla cosas de la mujer que huye al desierto, que es sustentada por 1260 días y hay una persecución constante. Y estas cosas, y hay una guerra de su descendencia, no se alinea con María. No es algo que le sucedió a ella, ni le sucederá. Más bien, esta mujer representa a Israel. Si miramos donde más vemos en la palabra estos detalles que describen a la mujer como revestida con el sol y la luna y las estrellas, nos lleva a Génesis 37:9, cuando José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño y en el sueño él ve el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan ante él. Y su padre, Jacob, interpreta el sueño diciendo que el sol, que sería él como padre, la luna, que sería su esposa, y los 11 hijos, las 11 estrellas, más la una estrella de José que tuvo el sueño, serían 12, que hacen las 12 tribus de Israel. El profeta Miqueas en el Antiguo Testamento también habla de Judá, de Israel, de Judá retorciéndose y gimiendo con dolores de parto. Por eso podemos inferir que la mujer representa a Israel. En el versículo 3 nos dice que Juan fue testigo de otra señal más en el cielo. Esta vez ve un dragón rojo como la sangre, enorme y feroz, con 7 cabezas, 10 cuernos y en cada cabeza una diadema. Y es parecida a la visión de la bestia que vemos en el libro de Daniel. Esta señal facilita de identificar, ¿verdad? No pasamos aquí mucho trabajo porque un poquito más abajo en el versículo 9 nos dice, el gran dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Satanás es un ángel que incitó una rebelión contra Dios, oponiéndose a él, a su plan, a su mensaje, o sea, a su palabra. Y amada, Dios no creó ningún ser malvado. De lo contrario, todo lo que creó lo declaró bueno. Él creó diferentes ángeles con diferentes funciones y aparentemente en algún punto con libre albedrío. Podían escoger el bien o el mal y Satanás escogió rebelarse contra Dios. En el versículo 4 nos dice que con la cola arrastró una tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y muchos de los teólogos piensan que esto es referente a los otros ángeles que escogieron la rebelión también y él se los llevó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, vemos la maldad y el odio del dragón, que se plantó firme delante de ella en espera para matar, destruir y devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Satanás conoce la palabra y sabía quién es el hijo de Israel, de la tribu de Judá que estaba a punto de nacer. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Y esa frase alude al Salmo 2, que es un salmo mesiánico que habla de el Mesías. Y dice que como hijo de Dios, este gobernará con cetro de hierro. Sabemos también que este hijo que nació de Israel es el Cordero de Dios, Jesús el Mesías. Y el plan de Satanás fracasó, ¿verdad? Como también fracasó cuando hizo que Herodes mandara matar a todos los varones menores de 2 años, intentando matar al Mesías cuando él nació y cuando vinieron
los reyes de Oriente. Este plan fracasó igual que el plan de ahora fracasó. ¿Por qué? Porque cuando nació el niño fue arrebatado de inmediato y llevado hasta Dios que está en su trono. En un segundo este versículo nos lleva desde el nacimiento de Jesús y inmediatamente es arrebatado directamente a su ascensión. En el versículo 6, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado donde la sustentaría por 1260 días. El desierto es su lugar seguro, su protección y su sustento. Y nos recuerda a los dos testigos de la semana pasada que testificaron por 1260 días mientras los paganos pisoteaban la ciudad santa por el mismo tiempo, por un tiempo limitado de 3 años y medio. Y en esta sección aprendemos que en Cristo el pueblo de Dios encuentra refugio contra el plan de Satanás. Él es nuestro refugio y nuestro sustento. El sábado mi hija estaba en la playa, como a 1 hora de la casa, y en algún momento de su día, la llave inteligente del carro se le cayó del llavero y no se dio cuenta hasta que era hora de regresar a la casa y no tenía cómo abrir el carro y mucho menos cómo encenderlo y regresar a la casa. En ese momento desesperante, lejos de su casa, donde no tenía cómo llegar, ella podía haber creído las 1000 mentiras que le susurraba el dragón en su oído. No debiste haber manejado tú. Esto es culpa tuya por haber sido la que decidió llamar. O a lo mejor es culpa de fulano que no quiso manejar y te hizo manejar a ti. Eres un desastre total. ¿Cómo pudiste perder la llave? Ahora no puedes llegar a tu casa, no tienes llave de respuesta. Ahora, qué frustración, ¿cómo vas a llegar? Esto, bla, 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 ¿verdad? Y ella pudo echarse a llorar en ese momento de frustración o de ansiedad y ya. Pero Dios, que la ha estado alimentando con su palabra, ella mantuvo su mente positiva, rechazó cada uno de los susurros del dragón y se enfocó en buscar una solución. Me llamó y ya tenía un plan de acción. Katy oró conmigo y oró que la llave flotara como lo hizo Dios con el hacha de hierro de Eliseo. Cuando llegó, mi hija llamó una grúa para que la trajera a la casa. Cuando llegó el de la grúa, un joven del valet parking cerca de donde ella estaba estacionada vino corriendo hacia ella y le preguntó, ¿será esta tu llave? Alguien la encontró y se la entregó al del valet. Amada, la llave flotó. Y testificamos juntas de cómo Dios responde a la oración y cómo nos ayuda a encontrar refugio en Él contra las mentiras de Satanás. ¿Tú te has visto en una situación desesperante? El plan del enemigo en ese momento para mi hija fracasó porque ella se mantuvo firme en quien es en Cristo Jesús. Y tú estás escuchando el susurro del dragón, sientes el calentón de su aliento en tu nuca. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué sale de tu boca? La palabra nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso quiere decir que tú dices, Cristo Jesús, esto es lo que estoy escuchando y yo sé que esto no viene de ti, te lo entrego, llévatelo. Y repones ese pensamiento negativo con una verdad de quién es Dios y quién eres tú en Él. Él es tu protección, tu refugio y tu sustento.
La segunda división, en el versículo 7, se desata una guerra celestial. Es una guerra entre iguales. Miguel y los ángeles de Dios contra el dragón y sus ángeles, de ángel a ángel. Miguel es uno de los ángeles mencionados por nombre en la palabra. Lo vemos también en el capítulo 10 de Daniel. Es un ángel guerrero, defensor del pueblo de Dios. Y en esta gran batalla, el dragón perdió y lo expulsaron del cielo. Y nos preguntamos, ¿cuándo sucedió esto? Y la verdad es que no sabemos, no nos especifica el tiempo. Unos piensan que fue antes de Génesis 1, otros que fue en el momento de la crucifixión y otros que es algo que sucederá en el futuro. Daniel 12 nos dice que es una batalla real. En aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Va a haber libertad, hay esperanza. Lo mejor está por venir. Tú y yo peleamos batallas espirituales. Hay una batalla constante entre el bien y el mal dentro de mí. Y es una batalla a muerte. Para vencer, tengo que morir al yo, a mi naturaleza pecaminosa, y dejar que Cristo viva y reine en mí sobre la mentira, la destrucción, el temor, y ponerme la armadura de Dios y pararme firme, no en Denise, firme en Cristo, en quien Él es, en su victoria. Jesús desarmó a Satanás en la cruz, así que es un enemigo derrotado. Satanás no es rival de Dios porque no es su igual. No es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. No se puede comparar a Dios. Dios limita el poder y la influencia de Satanás. Y Satanás sabe que sus días están contados, así que anda acechando en el mundo, buscando a quien devorar. Aunque la guerra está ganada, la batalla continúa. El diablo busca robar, matar y destruir. Solo tienes que ver las noticias y ves la maldad y la oposición a Dios y a su palabra, llamando lo malo bueno y lo bueno malo, creando confusión, leyes que van contra la palabra, guerras, terror en la tierra, o sea, caos. ¿Y en el cielo? Bueno. Si vamos al versículo 10 y del 10 al 12, vemos que en el cielo hay clamor de victoria. El versículo 11 es el versículo central del capítulo. Y dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Es la manera como tú y yo vencemos. Esta es nuestra victoria y nuestra salvación. No por nuestro mérito, no por lo que yo he hecho o lo que yo puedo hacer o dejo de hacer, sino por medio de la sangre del Cordero inmolado, que murió en la cruz y derramó su sangre por mí para perdonar todos mis pecados, los tuyos y los de toda la humanidad. Y venció la penalidad del pecado, que es la muerte, al resucitar. Tomó mi lugar y el tuyo. Amadas, no hay amor más grande que ese. Tú y yo vencemos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y nos unimos al clamor celestial y clamamos con gozo nuestra victoria en Él. Él vive y es victorioso. En esta sección aprendemos que Cristo comparte su victoria sobre Satanás con su pueblo. Satanás y sus demonios siguen desatando su ira, sabiendo que pronto serán echados al abismo. Satanás ha desatado su ira desde Génesis hasta hoy y seguirá hasta que Cristo regresa.
y cada año intensifica su ataque, su maldad, su destrucción y su oposición a Dios. ¿Reconoces que estás viviendo en medio de una guerra espiritual? ¿Cuál es tu plan de ataque? Porque ir a la guerra sin fusil es cosa de locos. Efesios 6:10 nos dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Vives con esa victoria en mente a diario, día a día, momento a momento. Cristo comparte su victoria sobre Satanás contigo y conmigo. Esa victoria de Él nos asegura la victoria a nosotros. ¿Es Cristo tu Salvador? Proclama y testifica de su victoria. La tercera división, en el versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, en su ira persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto es lo que vimos en el versículo 6, que ya Dios le había preparado un lugar donde la cuidaría, la protegería y la sustentaría por 1260 días. Ahora, en estos versículos, expande sobre ese hecho del versículo 6. Dice, pero Dios la rescata dándole 2 alas como las de un águila, para que volara al lugar que Él había preparado para ella en el desierto, lejos del dragón, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Las alas simbolizan la amorosa y cuidadosa protección de Dios en esta señal que Él le está mostrando ahora a Juan. Y ella estará allí protegida por 1260 días o un tiempo, que es un año. Tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, que en total suma 3 años y medio. Una forma un poquito más poética de decir 3 años y medio. La mujer, amada, no representa a toda la nación de Israel, ni a todos los judíos en la tierra, sino al remanente, a los que han creído en Jesús durante el tiempo de la tribulación y forman su iglesia. La serpiente derrama su furor contra la mujer en forma de una torrente de agua que sale por su boca, buscando acabar con ella. Desde Génesis 3 viene derramando su furor contra la mujer. Pero una vez más fracasa, pues la tierra se abrió y la protegió. Y esto lo enfureció aún más, y como no puede acabar con ella, va a hacerle guerra a atacar a su descendencia. ¿Y quién es su descendencia? Ahí mismo nos dice, a los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. O sea, los que somos seguidores de Cristo. Los que sean seguidores de Cristo en el momento del tiempo final, en el momento de la tribulación. Serán los más perseguidos por Satanás. En esta sección que aprendemos, lo que hemos visto es que Dios capacita a su pueblo para vencer los ataques de Satanás. Una y otra vez vemos que Satanás ataca constantemente. Pero tú y yo somos vencedoras. Tú y yo tenemos a Cristo como nuestro vencedor y Cristo desarmó a Satanás, así que Él nos capacita para vencer los ataques de Satanás. ¿De qué manera ataca y devora Satanás hoy? Hay caos en el mundo, violencia, guerras, injusticias. Se establecen leyes que van en contra de los mandatos de Dios, legalizan el aborto, hay tráfico humano, actos terroristas, en fin, solo enciende la tele y lo verás todo. Pero, ¿y en lo personal? ¿De qué manera ataca y devora Satanás?
susurrando sus venenosas mentiras a nuestro oído. Y Dios te dijo eso. Tranquila, haz lo que te haga sentir bien. Total, no le estás haciendo daño a nadie. Oh, ¿tú sabes por qué tú estás sufriendo tanto? Es porque Dios te está castigando por aquel pecado que tú cometiste. ¿Tú te acuerdas aquella vez? Oh, mijita, tú sí que eres un desastre total. No vales nada. ¡Qué horror! ¡Qué desorganizada eres! ¿Verdad? ¿Qué torrente de agua estás escuchando que sale de la boca del dragón? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Le crees? ¿Entretienes ese pensamiento o te pones la armadura de Dios y te paras firme y lo combates con la espada de su palabra? ¿Le recuerdas quién es tu Dios y quién eres tú en Cristo? Eres amada, bendecida, escogida, adoptada, redimida, justificada, la niña de sus ojos, su princesa amada. Dios es la provisión, la protección y el sustento de los suyos y nos capacita para vencer los ataques de Satanás, que está vencido y desarmado. ¿Cuál es tu testimonio? Recuerda lo que Él ha hecho ya por ti y Dios lo hará otra vez. El domingo, o sea, ayer, mi hija recibió un golpe duro. El sábado, victoria. Domingo, golpe duro que le arrugó su corazón. Y me llamó angustiada. Y Dios me dio la oportunidad de decirle, recuerda tu testimonio. Recuerda lo que Dios hizo por ti ayer. Cómo te mantuviste firme en Él. Y Él hizo el milagro. Si lo hizo ayer, lo hará otra vez. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y quizás las cosas no salgan como tú y yo lo planificamos, pero Dios todo lo obra para bien para los que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Y la victoria de Cristo sobre Satanás nos asegura nuestra victoria sobre Satanás. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Recuérdalo. Él es tu escudo, tu fortaleza y tu sustento. Y lo mejor está por venir. Oremos. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque nos das oportunidades de testificar de ti. Gracias porque nos capacitas para vencer porque tú ya has vencido. Señor, ayúdanos a recordar que debemos ponernos la armadura completa, Señor, completa como tú nos has dado en Efesios 6, Señor. Ayúdanos a querer pasar más tiempo en tu palabra, ministrando a nuestro corazón, para que lo que salga de nuestra boca sea tu palabra de doble filo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecida semana, amadas. Nos vemos la próxima vez.